Bienvenidos al área de comunicación. Estas 3 semanas venimos trabajando el desarrollo de la evaluación diagnóstica del área de comunicación, dirigida a los estudiantes de cuarto grado de secundaria. El título de la sesión: redactamos una carta sobre las principales problemáticas que enfrentamos ante la educación a distancia, considerando el propósito, las competencias y capacidades que aquí se muestran, donde la evidencia de aprendizaje será elaborar una carta a tu docente en la que reflexiones sobre las principales problemáticas que enfrentan los y las estudiantes ante la educación a distancia. Recordemos, la carta es un texto considerado como medio de comunicación escrito por un emisor, el remitente, enviada a un receptor destinatario. La carta puede ser un texto distinto para cada ocasión, ya que el mensaje siempre es distinto. En ese sentido, solo en parte puede considerarse texto plenamente expositivo. También recordemos el propósito principal de la carta, que es informar, pero esto va a depender del tipo de carta y contenido. Los tipos de cartas se dividen según el lenguaje utilizado y destinatario. Tenemos a las cartas de tipo coloquial o informal y a las cartas de tipo formal. ¿A qué se referirá principales problemáticas en la educación a distancia? Tanto el video como la lectura anterior nos han servido como fuente de información para entender el contexto de lo que fue la educación a distancia, con sus pros y contras, así como sus avances y dificultades. Les presento algunos ejemplos de problemáticas que se pudieron percibir o vivir en el periodo del año escolar 2020. Problemáticas tecnológicas. Se refieren a las circunstancias relacionadas con el acceso a Internet, disposición de equipos de cómputo, conocimiento de plataformas educativas, entre otras. Muchos estudiantes desconocían de cómo utilizar las herramientas tecnológicas, no tenían acceso a los recursos digitales, algunos no disponían de dispositivos electrónicos y muchos de ellos tuvieron problemas de conexión a Internet. Respecto a las problemáticas logísticas, se refieren a las circunstancias relacionadas con el manejo del tiempo, los horarios de clase, los espacios físicos para trabajar a distancia. La problemática en relación a lo educativo se refiere a las circunstancias relacionadas con el conocimiento de herramientas de educación a distancia, la participación a distancia, envío de actividades y tareas, entre otras. Algunos estudiantes tenían inconvenientes para ingresar a las clases, algunos tenían dificultades para enviar sus retos o actividades retadoras. Y por otro lado, muchos estudiantes no comprendían las clases virtuales. Y por último tenemos a las socioafectivas. Se refieren a las circunstancias relacionadas con aspectos emocionales, afectivos y de salud que viven los estudiantes, como sentimientos de tristeza, frustración, ansiedad, cansancio, falta de motivación, aburrimiento y entre otras. Habiendo conocido algunas de las tantas problemáticas que enfrentan o han enfrentado los estudiantes ante la educación a distancia, pasaremos a desarrollar la siguiente actividad considerando las etapas de la producción de textos, que son planificación, textualización y la revisión. Planificamos la escritura de la carta. Para ello desarrollaremos la siguiente ficha de planificación, respondiendo a las siguientes preguntas orientadoras, y sus respuestas serán las ideas para elaborar nuestra carta. ¿Qué tipo de texto escribiré? Una carta. ¿Con qué intención vas a escribir la carta? Esto corresponde al propósito comunicativo, el cual será reflexionar sobre las principales problemáticas que enfrentamos ante la educación a distancia. Pero al decir principales problemáticas es una idea genérica. Entonces cada uno de ustedes detallará respecto a qué problemática. Es decir, el propósito comunicativo será reflexionar sobre las principales problemáticas que enfrentamos o hemos enfrentado ante la educación a distancia, como la disponibilidad de aparatos electrónicos, un buen acceso a Internet. ¿Quién o quiénes leerán mi texto? Se refiere al destinatario. En esta actividad, el destinatario será la maestra de comunicación. ¿Qué información brindarás en la carta? Esto corresponde al tema. Recuerden, el tema es sobre las principales problemáticas que enfrentan los y las estudiantes ante la educación a distancia. ¿Qué tipo de lenguaje usaré? ¿Por qué no puede ser un lenguaje informal? Porque en esta carta el estudiante redactará utilizando expresiones precisas, por ejemplo, evitando el uso de jergas. Habiendo respondido a las preguntas orientadoras de la ficha de planificación, pasaremos a la siguiente etapa, la textualización. Ten en cuenta los siguientes criterios para escribir la carta: el propósito, el tipo de lenguaje usar y la estructura de la carta.
Para escribir la primera versión de la carta necesitaremos el esquema de la carta, tener presente el propósito y tener en cuenta los criterios de cómo escribir la carta. Recordemos la principal estructura de la carta. Paso 1. Lugar y fecha. Responden a las preguntas dónde y cuándo se escribió la carta. Paso 2. El saludo. Responde a la pregunta a quién o quiénes te diriges. Paso 3. El cuerpo. Son las ideas que explicarán el tema. Es todo lo que vas a decir respecto al tema. El primer párrafo será la introducción que nos dará una idea sobre qué tema va a tratar la carta. Los siguientes párrafos explicarán sobre el tema. La extensión va a depender del que la redacte. En este ejemplo tenemos 6 párrafos. Paso 4. La despedida. Es la frase para terminar el comunicado. Es el cierre del tema y el emisor se despide del receptor. Paso 5. La firma. Aquí va el nombre de quien escribe la carta y algunos datos adicionales. Por último tenemos a la postdata. Es cuando el remitente olvidó escribir algo importante dentro del cuerpo de la carta y esta se escribe al final de la carta. Habiendo redactado la primera versión de la carta, pasaremos a su revisión y edición. Para ello utilizaremos los siguientes criterios de evaluación. Al responder estos criterios de evaluación, nos ayudarán a hacer las correcciones y modificaciones necesarias a la primera versión de nuestra carta. Una vez realizadas las correcciones necesarias, obtendremos la versión final de nuestra carta.